Con respecto a la legislación laboral y por ende me permito compartirle la información, las preguntas las hacemos al final, entonces damos inicio. Bueno, primero que todo, pues cuando hablamos de legislación laboral, siempre que escuchamos esta palabra entendemos que va implícito todo lo que es acorde a la relación laboral. Generalmente todos en algún momento hemos tenido esta relación laboral, pequeñas, grandes, simplemente son relaciones de obligaciones de dar y hacer y de cumplir. ¿Cómo se establece una relación laboral? A través de un contrato de trabajo. El contrato de trabajo, pues sabemos que es un acuerdo entre el trabajador y el empleador, siempre tienen que existir estas dos personas, se hace de forma directa entre el trabajador y el empleador, cada uno de los dos asume obligaciones y derechos, de parte del trabajador se compromete a prestar un servicio y el empleador a pagar una remuneración como contraprestación de ese trabajo, de esa labor que yo voy a ejercer como trabajador, pero obviamente siempre está sujeto a unos derechos, a unas obligaciones y a unas formas. En derecho hablamos formas en lo que respecta a de qué manera se va a desarrollar ese contrato de trabajo. Concepto, entonces, es la normatividad. Cuando hablamos de legislación laboral, decimos que es la normatividad existente en un Estado para regular las relaciones individuales y colectivas. Cuando hablamos individuales, pues pueden ser entre trabajador y empleador, y cuando hablamos de colectivas hacemos referencias a sindicatos o convenciones colectivas, que todos en algún momento de la vida los hemos escuchado y hasta hemos pertenecido a uno de ellos, porque es un derecho constitucional además, que se nos concede a través de la Carta Magna de la Constitución de 1991. Se encuentran los empleadores y trabajadores, y para resolverlos están los conflictos, perdón, pensé que me hablaba aquí. Conflictos de derechos o intereses que surjan entre estos. Siempre entre empleadores y trabajadores suelen resultar algunos conflictos porque tanto como el empleador puede encontrarse insatisfecho con la relación laboral que está haciendo, o el trabajador a veces encuentra que como empleadores somos un poco drásticos, arbitrarios, a veces queremos pasar por encima de la ley, entonces siempre va a haber diferencias porque son dos seres humanos totalmente diferentes ejerciendo una relación de tipo laboral, pero que en algún momento termina de ser una relación amigable para pasar a ser una relación de tipo litigioso, que es cuando debemos acudir ante un juez laboral. El marco legal. Entonces, el derecho laboral en Colombia tiene como marco regulatorio la Constitución Política de 1991, dado que pues es un derecho fundamental, el derecho al trabajo. La Carta Magna en su artículo 25 lo establece de esta manera. También están los tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia. Los convenios internacionales se aplican, en ciertos momentos podemos acudir a ellos, siempre y cuando nuestro país esté dentro de ese convenio como participante. Y obviamente nunca pueden pasar por encima de la Constitución y que el Congreso también haya aprobado que pertenezcamos a dicho convenio. La Constitución Nacional, que es para todos, es nuestra Carta Magna, está para todos los colombianos en ejercicio, entonces a través del articulado 25, 26, 53, 54, 55, ahí tiene unas garantías de tipo legal constitucionales que tienen que ser cumplidas, y en este caso está el derecho al trabajo, como ya les había dicho anteriormente, pero también está el derecho a asociarme, el derecho a formar un sindicato, el derecho a hacer una convención colectiva. Todo esto tengo derecho a agrupación, entonces lo puedo hacer porque mi constitución de mi país me lo permite. El Código Sustantivo del Trabajo está en los decretos 2663, 3743 de 1950, que fueron adoptados por la ley 41. Ese fue el inicial, el de 1950, pues obviamente ha venido teniendo cambios, porque nunca nos vamos a quedar igual y pues nosotros somos cambiantes. El decreto ley 2158/1948, el Código de Procedimiento Laboral, modificado por la ley 712 de 2001, la ley 50 del 90, la ley 100 de 1993, que es muy conocida por todos, la ley 789 de 2002, y por último apareció la ley 797 de 2003,
que terminó prácticamente con la ley 100, pero que pues trae algunas cosas todavía que necesitamos para el tema pensional, para el tema de calificación de pérdida de capacidad laboral y otras cosas de interés en general. Entonces, ¿qué es el trabajo? El trabajo es toda actividad humana libre. Recordemos que es libre. Yo no puedo tomar un trabajo que no quiero, nadie me puede obligar a que lo ejerza. Ya sea material o intelectual, yo puedo hacer un trabajo físico o simplemente un trabajo intelectual de producción, si me contratan para que escriban una revista, para que escriban un diario, entonces es de tipo intelectual. Permanente, puede ser un contrato fijo, laboral o transitoria porque se encuentra la necesidad en la empresa o simplemente como persona natural necesito contratar a alguien para que me haga X trabajo, entonces existe esta facultad que sea permanente o transitoria. Dependiente o independiente, cuando es dependiente hablamos de contrato laboral, cuando es independiente hablamos de relación civil o comercial, que es otro tipo de contrato, no es un contrato laboral, sino un contrato civil, donde también se pactan obligaciones por cumplir y es pues un poco distante de lo que es un contrato laboral, que es más protector. Es un trabajo, bueno, dependiente que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra. Siempre tengo que poner mis servicios a otra persona a favor de ellos y cualquiera que sea su finalidad. El trabajo dependiente siempre se efectúa en ejecución de un contrato de trabajo. Entonces es importante saber siempre la finalidad y obviamente pues es un contrato con un objeto y una causa lícita, es decir, que siempre está dentro de un marco legal. No podemos salirnos de ahí. Ahora, el contrato de trabajo, que es lo que vamos a utilizar en nuestro diario vivir, en las diferentes facetas que ustedes tienen como personas naturales o jurídicas, y representantes legales de alguna empresa. Entonces, ¿qué es un contrato de trabajo? Es el acuerdo mediante el cual una persona natural, que puede ser el empleado o el trabajador, se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica. Recuerden que pues, siempre existimos de tipos de personas naturales y jurídicas, y que las jurídicas siempre van a tener un representante legal, gerente, director, como lo quieran llamar, de acuerdo a los estatutos de la empresa que se constituyó. Bajo la continua dependencia, ¿no? Continuada dependencia. Siempre hay una dependencia o subordinación del empleado, del trabajador a su empleador, porque le cumple órdenes, le dispone un horario, le hace un cuadro de obligaciones por cumplir. Entonces yo no puedo ser autónomo, yo no puedo decir es que hoy decido llegar a las 10 de la mañana y voy a trabajar hasta las 10:30 porque es viernes y me voy para la casa a las 11. Entonces, nada, no lo puedo hacer. Si se hace, pues es un incumplimiento contractual y puede configurar una causa justa para poder dar por terminado el contrato porque no estoy cumpliendo con lo que pacté con mi empleador. Y pues se hace un pago conocido como salario, que es la remuneración. Entonces es importante tener en cuenta que siempre se constituyen 3 elementos para que exista este contrato de trabajo. Por eso es que hoy por hoy hemos mal utilizado la prestación de servicios porque queremos prestación de servicios para no pagar prestaciones sociales, para no cumplir con pago de seguridad social, pero sí queremos que el trabajador cumpla las 8 horas, que me requiera órdenes, que esté subordinado, y eso se llama en derecho contrato realidad. Y al existir ese contrato realidad, llegamos a un conflicto de intereses entre las dos partes y puedo llegar incluso hasta un juez que es el que me debe decir si es verdad que ese contrato existe y cambian todas las condiciones y empieza a existir un detrimento patrimonial en la empresa o simplemente en mis finanzas si soy persona natural, y eso es lo que pues generalmente debemos cuidar. En caso de no reunir alguno de los anteriores elementos, no se configura la relación laboral y por lo tanto no le será aplicable la legislación laboral. Lo que les decía de que es la diferencia entre un contrato de trabajo y una prestación de servicios que se dirime por el Código Civil o por el Código de Comercio. La relación laboral. ¿Qué es la relación laboral? Para que ustedes lo tengan en cuenta y siempre que la vayan a iniciar se den cuenta por qué
no es una relación civil o comercial, sino una relación netamente laboral. La relación laboral se da con la prestación de un servicio, es el trato o interrelación entre las partes. Siempre va a haber una relación entre las dos partes, que en este caso son empleador y trabajador. Diferencias entre relación laboral y contrato de trabajo. Entonces, tenemos que la relación laboral se inicia cuando se comienza a prestar el servicio, mientras que el contrato de trabajo se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades. Cuando yo hago un acuerdo de voluntades, y si quiero hacer un contrato verbal, también lo puedo hacer. Pero pues lógicamente tiene unas connotaciones que más adelante se las voy a ir contando. En la relación laboral puede existir o no la subordinación laboral, mientras que en el contrato de trabajo es indispensable que haya subordinación. Si no hay uno de estos elementos intrínsecos que trae el contrato laboral, entonces si yo no tengo subordinación, si yo soy independiente en el caso de prestaciones de servicios, pues no tendré una relación laboral, sino tengo una relación de tipo civil o comercial. No obstante, tengo que cumplir algo que pacto con esa persona, pero pues no voy a pedir ni cesantías, ni prestaciones, ni vacaciones, tampoco le voy a pedir que me pague la seguridad social. Entonces, todos esos puntitos son los que debemos tener en cuenta y que nos interesan a nosotros como empresarios pequeños o ya sean pequeñas o grandes empresas, pues eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, para concluir, tenemos que en todo contrato va envuelta la relación laboral, pero no toda relación laboral termina siendo un contrato de trabajo. Entonces hay que estar atentos a eso. Por eso es importante que antes de, cuando tienen dudas, busquen asesoría o acompañamiento jurídico. Elementos esenciales del trabajo, que ya se los había dicho, pero pues obviamente tienen que existir estos tres, que son la actividad personal, la continua subordinación y el salario. Siempre existen estos tres elementos, son esenciales y sin uno de ellos, pues sencillamente no existiría el contrato de trabajo, sino hablaríamos de otro tipo contractual. Elementos generales principales, hay un sujeto, que son, en este caso son dos, empleador y trabajador, una capacidad para actuar. Ambos tenemos que ser mayores de 12 años, no ser interdictos, no tener ninguna discapacidad cognitiva, estar hábiles para poder tener esa capacidad de firmar un contrato o representar una empresa. El consentimiento, pues obviamente las dos partes llegan a un acuerdo consensual y dan su consentimiento. Una persona a prestar su servicio, su relación laboral y el empleador a pagar un salario y a cumplir con todo lo de ley. El objeto siempre tiene que existir, un objeto para el cual me contratan y para el cual es la idea de que yo ejerza esa labor. Y una causa, que son causas lícitas, porque siempre tiene que ser lícito, no me pueden contratar para que haga una fosa porque voy a enterrar a 3 personas y necesito que, pues obviamente no lo puedo hacer porque no está dentro de un marco legal. Elementos generales secundarios, pues es la forma y la prueba. Eso ya pueden existir, la forma refiere a los diferentes contratos que existen y como prueba, pues si está escrito, si está verbal, pues me cambian las condiciones, pero esto en el caso de cuando voy a acudir ante una instancia judicial. De lo contrario, pues no se enmarca como tal. Bueno, acá tenemos los elementos generales del contrato de trabajo y son que es autónomo, lógicamente tiene la autonomía cada quien desde su libertad de hacer las cosas. Es un contrato típico porque se hace siempre, consensual porque hay dos partes, bilateral, consensual porque las dos partes dan su consentimiento de lo que se van a hacer, aceptan esas condiciones, bilateral porque si yo no puedo contratar sola, obviamente tiene que haber dos partes, el empleador, que es quien contrata, y el trabajador, que es quien va a ejercer esa función que se le ponga a cargo. Conmutativo porque el empleador va a dar un salario y el trabajador simplemente va a ejercer su actividad, sea intelectual, física o material. Oneroso porque hay un salario y el salario incluye un valor económico. También hay partes que tenemos pago por especie, pero que pues nunca puede exceder el 70% del valor del salario.
Y pues lógicamente, como lo sabemos, tenemos un salario mínimo legal vigente y todos los contratos tienen que sujetarse por ello y nadie puede estar contratados por menos de ese salario que la ley nos muestra como salario mínimo legal vigente. De tracto sucesivo porque se va cumpliendo día a día según el término que se haya impuesto para ello. ¿Quiénes son los sujetos del contrato de trabajo? El trabajador y el empleador. Ahora sí viene la clasificación de los contratos. Los contratos de trabajo todos son laborales, pero todos tienen una diferencia. Y ahí es donde inferimos cuál deseamos o cuál necesitamos realmente de acuerdo a las necesidades específicas de mi empresa. Si es una empresa grande, si es una empresa mediana, si es pequeña, siempre tengo que entender antes de empezar, dentro, así como ustedes hacen el presupuesto para saber qué material necesitan para llevar a cabo una obra, qué cantidad de personas también tienen que utilizar y saber cuántos meses se van a demorar, si es un proyecto a corto plazo, si es un proyecto a largo plazo o simplemente es algo de transitorio. Entonces siempre tienen que, así como hacen su presupuesto también económico en cuanto a materiales, en cuanto a la contratación, a las compras que ustedes tienen que hacer, que son contratos civiles que también a veces cuando subcontratan para cumplir las obras también tienen que cuidarse mucho y blindarse de hacer los contratos de forma muy clara y precisa, de que si yo estoy contratando a alguien para que me haga una estructura metálica y que me tiene que cumplir con unos tiempos específicos, tengo que ser muy explícito de cómo le voy a pagar y cómo me debe el entregar, cuándo, dónde, en qué fechas, porque de pronto si no tengo esa estructura metálica se me para mi trabajo y yo voy a incumplirle a la persona que me contrató para que yo le haga esa obra. Entonces siempre está implícito el derecho en esta clase de trabajos porque efectivamente somos sujetos de derechos, deberes y obligaciones. Entonces, tenemos que según su forma puede ser verbal o puede ser escrito. Entonces, yo puedo hacer un contrato verbal, yo llamo a una persona, digamos que soy yo persona natural y necesito a alguien que me haga unos arreglos locativos en mi oficina. Entonces, necesito pintar unas paredes, yo lo puedo llamar y le digo, bueno, Pedrito, yo necesito que me pinte mi oficina, lo hago verbal, pero resulta que todo contrato verbal se vuelve indefinido, y eso no lo digo yo, lo dice el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces hay que ser muy cuidadosos con ese tema de contratos verbales, de saber cómo lo hago, de qué manera lo voy a hacer, y es importantísimo, así sea un trabajo por días, la persona que me va a prestar un trabajo en construcciones más peligroso, si hay alturas, pues mucho más que decir. Entonces siempre que tengan el pago de la seguridad social vigente y que estén afiliados a una ARL, porque en caso de un accidente es la ARL la que cumple si es un accidente de trabajo o si es simplemente la persona estando en la labor tiene un ataque al corazón que puede pasar, no es algo que sea del otro mundo. Entonces, si pasa esto, va a ser una enfermedad común. Entonces, no es lo mismo que está afiliado a una EPS donde le van a dar los servicios a que de pronto tenga yo como empleador en ese momento que responder por los gastos médicos y demás. Cuando hablamos de contratos escritos, pues sí, tienen unos requisitos mínimos, como que siempre debe pactarse por escrito. ¿Qué se pacta? El término fijo, el periodo de prueba, el salario integral y los pagos que no constituyen salario. ¿Cuáles son esos pagos que no constituyen salario? Los que tratamos mucho como donaciones o bonificaciones. Entonces, hay que ser muy claro en eso, porque si yo doy una bonificación aparte de ese salario mínimo, depende de la forma en que lo pacte y de la forma que lo haga en la práctica, esto puede constituir o no salario. ¿Qué significa? Que si yo constituyo salario, entonces ya no va a ser el mínimo del $1.000.000, sino que me pueden sumar el bono, que son 1.300.000, y tengo que trabajar sobre ese ingreso base de cotización y me cambian los temas presupuestales. Las cláusulas ineficaces, eso refiere a algunas cláusulas que realizamos
que no tienen validez. Yo no puedo contratar a nadie por menos de un salario mínimo, no puedo decirle a una persona trabájeme 10 horas cuando sé que son 8 horas laborales diarias, y si son 10, pues hablaríamos de horas extras que también tienen una limitación porque no se pueden pasar, y también pues existen los compensatorios y demás. Según su duración. Entonces, según la duración del contrato, lo que les decía, ustedes así como hacen un presupuesto económico de los materiales que van a invertir en una obra, también tienen que saber que esa obra tiene una duración. Entonces yo me voy y me acuerdo que tengo 4 maneras de contratar, que son a término indefinido, a término fijo, de obra o labor contratada u ocasional ocasional del trabajo. Entonces, eso es lo que tengo que tener muy claro, cuáles son los 4 tipos de contratos que existen laborales para saber de cuál voy a hacer uso. Cuando hablamos de contrato de trabajo a término indefinido, encontramos que, como su palabra lo dice, indefinido no tiene fecha de terminación, y el empleador podrá gozar de todos los beneficios establecidos por la ley, y en el caso de despido sin justa causa, el empleado se deberá indemnizar. Entonces, eso es muy importante, que cuando ustedes tienen su empresa, tengan constituido todo con mucho cuidado, que exista un manual de convivencia dentro de su empresa para que establezcan qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y que en caso de que un empleado empiece a incumplir ciertas normas, pues se le hace un memorando, se le hace un seguimiento, y yo tengo unas herramientas para dar por terminado ese contrato de forma justa sin tener que pagar una indemnización. Pero si lo hago y no tengo un respaldo de pruebas, si no tengo cómo demostrar, él puede acudir ante justicia ordinaria y decirle al juez, mire, yo me siento violentado en mis derechos laborales, a mí me despidieron sin justa causa y no me indemnizaron, y era deber del empleador indemnizarme. Entonces, como se demora, entra la parte de la indemnización que tiene derecho por ley, unos intereses moratorios y unas sanciones, que es lo que va a causar un daño en mi detrimento patrimonial, porque voy a tener que disponer de un dinero que era para otra cosa y va a terminar pagando demandas. Contrato de trabajo a término fijo. Este puede ser por un periodo hasta de 3 años y se puede prorrogar indefinidamente. Para el caso de contratos a término fijo inferior a 1 año, hay que tener cuidado. Cuando aquí en el primer ítem hablamos hasta de 3 años, que después se puede prorrogar y se vuelve indefinido. Y para el caso de contratos a término fijo inferior a 1 año, las partes pueden determinar su duración y prorrogarlos sucesivamente por periodos iguales al inicialmente pactado. Siempre va a haber cuando, si se recuerdan atrás, cuando hablábamos del consenso, de los elementos, que siempre el contrato es consensual, pues que llegamos a un acuerdo, porque de pronto es importante desde el inicio tener las condiciones claras al trabajador para que más adelante no vaya a existir malos entendidos y de pronto pues se indisponen sin tener razón. A partir de la 4ª prórroga del contrato, es decir, al 4º año, se entenderá que este será como mínimo de 1 año. Ya después de eso yo no puedo, ya después de que trabajó conmigo 4 años, ahora lo voy a contratar 6 meses, no lo puedo hacer porque estaría desmejorando al trabajador. Y eso es una de los principios del derecho laboral, es que yo nunca puedo desmejorar a mi empleado, siempre que tiene que mantenerse en una igualdad. De pronto que Hacienda, si en mi empresa hay la manera que lo haga, porque el muchacho es piloso, la señora es pilosa y se pusieron a estudiar, y pues ya no, el mensajero ahora resulta que es técnico, entonces puede ejercer otra labor dentro de la misma empresa, lo pueden hacer. Entonces también es importante tener en cuenta esos puntos. Cuando se quiera dar por terminado, se dará aviso con 30 días de anticipación. Entonces yo no puedo terminar un contrato de un día para otro, sino que tengo que contar con un término prudencial de 30 días que antecedan a esa terminación, porque si no se hace, se renueva automáticamente por el mismo tiempo. Entonces, cuando lo vaya para terminar y si lo termino sin justa causa, debo pagar una indemnización. A diferencia de lo que les decía anteriormente, si es justa la causa de terminación y ustedes la pueden probar, entonces pueden hacer uso
de finalizar ese contrato antes del tiempo requerido. Cuando el empleado sea despedido sin justa causa, deberá ser indemnizado con los salarios faltantes para la finalización del contrato. Es decir, que si a mí me contrataron por un año y solo han transcurrido 6 meses y me quieren dar por terminado el contrato de manera injusta para que yo me vaya, me tiene que pagar 4 meses de salario que me faltan. Entonces, si me gano un mínimo, imagínense, para que me va a dar 4 millones de pesos, que es esa indemnización, y aparte la liquidación. Entonces, ojo con eso, que lo que nosotros cuidamos todos es el bolsillo y el capital de nuestras empresas o el pecunio propio para que no vaya a existir un detrimento. El contrato por duración de obra o labor contratada, que es el que más utilizamos pues en el tema de la construcción. La duración del contrato está determinada por el tiempo requerido para ejecutar una obra o actividad contratada. Entonces, hay que tener en cuenta la duración. ¿Cuánto durará si utilizo esta figura u utilizo otra? El contrato debe constar por escrito y la obra o labor debe estar claramente detallada. Tengo que ser muy específico cuando voy a hacer un contrato de obra o labor, especificando todo puntualmente. Cuando se dé lugar a un despido sin justa causa, el empleador deberá indemnizar al trabajador por los días faltantes para terminar la obra. Si en debido caso no se puede determinar los días, es decir, si de pronto el contrato fue verbal y no podemos determinar esos días, la indemnización será igual a 15 días de salario. Debes tener en cuenta que tienen que determinar los puntos muy concretos y de manera clara entre las dos partes para que más adelante no exista un problema o incluso un litigio. Contrato accidental o transitorio. Se conoce, este contrato es el que se utiliza para ejecutar trabajos ocasionales. Recuerden, ocasionales, con ocasión de alguna función, accidentales o transitorios. No pueden ser que yo tenga una empresa de construcción y voy a contratar un oficial de obra por un contrato accidental, pero si yo tengo una empresa de construcción y lo que necesito es un electricista porque yo tengo uno de planta muy bueno, pero le van a hacer una cirugía y dura 3 meses sin trabajar, pues ahí sí yo puedo hacer ese contrato accidental a ese electricista para que me cumpla 3 meses, porque no lo necesito más, solo lo necesito por este tiempo, porque el otro trabajador tiene un contrato de término indefinido o incluso fijo, entonces hago uso de este contrato accidental o transitorio. Entonces les vuelvo que recuerden que estas actividades que va a ejercer son distintas de las normales del empleador y tiene que ser por términos inferiores a un mes. Por ser un contrato laboral, también tiene derecho a que se liquiden prestaciones sociales e incluso auxilio de cesantías. Importante, muy importante para todos el periodo de prueba, que es de 2 meses. Es bueno que utilicemos esta herramienta ustedes como contratistas en algún momento, porque a veces nosotros contratamos una persona para darle la oportunidad, sobre todo en este tema del empleo joven, que lo hemos utilizado mucho. Entonces, encontramos de pronto gente que no tiene experiencia y que simplemente no nos cumple nuestras expectativas como empleador, y pues que obviamente eso le causa un daño a la empresa porque no va a ejercer la labor como debiera. Entonces, hablamos que es la etapa inicial del contrato de trabajo y tiene por objeto permitir al empleador evaluar la aptitud del trabajador y a este último, es decir, al trabajador, las condiciones del trabajo. El periodo de prueba no puede exceder de 2 meses y debe constar por escrito. Entonces, ojo que siempre, si vamos a utilizar esta figura jurídica, si vamos a utilizar el periodo de prueba, nunca puede ser mayor a 2 meses y que lo debemos pactar por escrito. Puede ser un escrito sencillo, si no tienen en el momento los medios, pues entonces hacen un acuerdo como si se estuvieran haciendo 2 personas promesas, pero obviamente son promesas laborales y que mientras queden pactadas y de manera clara, lo pueden hacer. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año, el periodo de prueba no puede exceder la 1/5 parte de la duración pactada originalmente. Entonces,
Esa es una excepción que trae la norma para que la tengamos en cuenta. Y pues nunca puede exceder los 2 meses. Durante la vigencia del periodo de prueba, cualquiera de las partes pueden terminar el contrato sin previo aviso. Entonces, ahí es donde nos sirve ese periodo de prueba, porque yo puedo prescindir del trabajo, o si yo soy la trabajadora y no estoy conforme con ese trabajo, con esa empresa a la que le estoy prestando mis servicios laborales, pues simplemente lo doy por terminado y no tengo que utilizar preaviso. Y si quien termina el contrato es el empleador, pues no está obligado a indemnizar al empleado, que es lo que nos interesa. Hacer un término legal, utilizar un periodo de prueba de que es legal y que me puede dar la potestad de terminarlo antes de los 2 meses, pues maravilloso, porque no tengo que cumplir con ninguna indemnización, ni tengo que pensar en que se me va a formar el problema, porque fue muy claro. Se hizo por escrito y la duración se pactó, y pues como no cumplió, le tengo que decir que no necesito más de sus servicios y que debo prescindir de ellos. Diferencia de lo que hablábamos a los contratos laborales, que fue lo que ya estábamos contando ahorita. Son contratos laborales y que se dirimen solo y únicamente por la legislación laboral. Obviamente hay cosas que se pueden conciliar, que son conciliables. ¿Qué puedo conciliar? No puedo conciliar no pagar las prestaciones de servicios, las prestaciones sociales. Las pago. ¿Qué concilio? Que la pago en cuotas, pero no le puedo decir, no, yo no le quiero pagar 100.000 que le debo, sino yo le voy a pagar solamente 50.000. No, eso no lo puedo conciliar, porque son derechos que son adquiridos y que no son ciertos y no son discutibles. Entonces, hay que tener en cuenta que puedo conciliar y que no, que no le voy a pagar la seguridad social. La seguridad social ni siquiera se paga en dinero, sino que se le paga al fondo. Si yo le debo a una persona unas cotizaciones al sistema de pensión, entonces yo tengo que ir y comprarle el bono pensional por el tiempo que no le pagué la seguridad social. Entonces, ahora vamos a cambiar a esto que lo conocemos y que se ha vuelto muy de moda, que es la prestación de servicios. Para algunos a veces es la solución, pero para otros termina siendo un problema, porque ellos tienen unos requisitos que cumplir, que son que no exista la relación laboral, que sea de naturaleza civil o comercial. Aquí no hablamos de código sustantivo del trabajo, sino hablamos siempre de código civil o comercial, que es el que regula este tipo de actividades. No existe subordinación, se disponen acuerdos de voluntades, tienen un supervisor. Aquí no hablamos de jefe, hablamos de un supervisor. Debe cumplir el objeto contractual. También hay un objeto por cumplir, pero no lo cumplimos como me diga el empleador, sino acá es como me diga el contratante, y me especifica lo que él quiere, en cuánto lo quiere, y así yo lo voy a hacer. La afiliación a la seguridad social está en cabeza del contratista, entonces yo no tengo ya esa figura de empleador, sino ahora soy un contratante. Entonces simplemente cuando él me pase la relación del trabajo que ha ejercido y de lo que ha hecho hasta el momento, y si yo le debo pagar unos honorarios, yo miro si ese trabajo lo ha hecho, le tengo que pedir obligatoriamente el pago de la seguridad social, porque incluso eso me puede se puede presentar para que usted como empleado, como contratista, le cause un problema jurídico. Y pues como ya lo habíamos hablado, las partes son contratista y contratante. Es diferente a lo que veníamos hablando anteriormente del empleador y el trabajador. Entonces, hasta aquí les traigo mi presentación, y depende de lo que hayan en este momento les haya surgido a ustedes las incógnitas, vamos moderando a través de Ingrid las preguntas que hayan tenido lugar. Gracias. Gracias, Angélica. Bueno, tenemos algunos comentarios en el chat. Recuerden que si quieren levantar la mano lo pueden hacer en este momento. Dice, ¿cuál es el salario integral en este momento? Perdón, se me entrecortó. No te preocupes. Nos pregunta Juan Sebastián, ¿cuál es el salario integral? Bueno, cuando hablo de salario integral, recordemos que estamos hablando de un tope superior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, un salario integral es un salario mayor de 5
millones de pesos, y es el que conlleva unas condiciones específicas para el pago de las prestaciones sociales, para el pago de mis vacaciones. Entonces, como lo dice, salario Este era el que yo le di a Dayana ayer. Dame un momento, silencio, espérame. Ahí Personas que tienen el micrófono activado. Listo, ya. También porque... Espérame. Listo, ya. ¿Listo? Bueno, ¿en qué quedamos? Me perdí. Salario integral. Entonces, esa es la diferencia del salario integral, que cubre cierto tipo de garantías a diferencia de un salario mínimo que sí me tienen que pagar. Ahorita en Colombia está de más o menos 13 millones de pesos, que son 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Gracias. Ok, nos preguntan qué es subordinación. La subordinación es la que existe entre un empleador y un trabajador. Es decir, que yo tengo que, como trabajador, recibir unas órdenes, de cumplir un horario. Esa es la diferencia que hay con la prestación de servicios. Por eso es que se constituye un contrato laboral, porque yo tengo que cumplir un horario. Por ejemplo, si es un horario de oficina de 8 a 12, de 2 a 6, o si trabajo corrido de 8 a tal hora, pero que se cumplan las 8 horas diarias, tengo que hacerlo. A veces tenemos dotación, debo ponerme un uniforme, debo cumplir ciertas normas, y eso es lo que significa subordinación. Ok. Nos preguntan qué es contractual. Contractual es contrato. Las cláusulas contractuales, cuando hablamos de un contrato, entonces contractual son las obligaciones que conlleva la formación de ese contrato, los deberes, los derechos y las obligaciones de las dos partes. Siempre, incluso el matrimonio es un contrato, es un acuerdo de voluntades. Cuando yo hago un contrato civil, que es un matrimonio, cuando yo voy a una notaría y digo quiero casarme con esta persona, a partir de ese matrimonio nace una sociedad conyugal vigente. Eso todos, creo que muchos de los que están acá han firmado ese contrato civil, porque pues lo vemos desde la parte bonita de formar un hogar, pero también tiene unas obligaciones que nacen a la vida jurídica. Cuando yo firmo, eso es otro tipo de contrato, y entonces hay unas obligaciones contractuales, que entre esas es cuidar a mi esposa. Yo debo cuidar a mi esposo, y en caso de que, por ejemplo, mi esposo no tiene dinero, yo estoy trabajando, pueda cumplirle con sus necesidades básicas, y esa es la parte contractual. Gracias, Angélica. Tenemos una pregunta. Bueno, vamos a darle espacio al chat. Y dicen, bueno, que dame un momento, ¿qué es contractual? Bueno, ya lo respondiste. Buenas noches, me hicieron un contrato de prestación de servicios, pero en el mismo me toca permanecer hasta 12 horas. ¿Eso es legal? Efectivamente, no es legal, es lo que les decía. Firman ese contrato de prestación de servicios como una figura, pero en la práctica, en laboral, llamamos contrato realidad, porque en la realidad se está haciendo es un contrato laboral y no una prestación de servicios. Porque ¿qué es lo que tiene la prestación de servicios? Que no hay subordinación. Pues cuando no hay subordinación, yo simplemente debo cumplir con un objeto contractual, pero yo sabré por ejemplo, si soy contadora, digámosle que tengo que implementar un software. Entonces hay personas que trabajan, unos dicen calidad, tiempo de calidad y no de cantidad. Entonces resulta que como yo soy una persona que soy muy dotada en los sistemas, yo puedo llegar a implementar ese paquete contable en una hora, porque yo tengo la práctica y lo puedo hacer, pero mi socia se demora 3 horas, pero ya son formas de hacerlo, pero ella lo hace en 3, yo lo hago en una. Entonces, no por eso me tiene que decir la persona que me contrató que yo me tengo que quedar 8 horas para colocarle el software, cuando yo en una hora lo puedo dejar instalado. Entonces, esa es la diferencia, que no hay subordinación y que
Mientras cumpla con el objeto contractual, no hay problema ninguno, pero efectivamente es ilegal cuando a mí me contratan con una figura, pero hago otras cosas totalmente diferentes, entonces sería bonito que fuera el Ministerio del Trabajo y pidiera una asesoría. Una pregunta. Un trabajador me exige que le pague sueldo integral, ¿cuánto debo pagarle mensual? Me repite que no le pagué, que un empleado, no le entendí bien. Un empleado me pide que le pague sueldo integral, sin prestaciones. ¿Cuánto debo pagarle mensual? 13 millones. Uy, 13 millones de pesos es el salario integral, que está por encima de los 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. muchas gracias, Mercedes. Con gusto. Don Eduardo Quiroga tiene la mano levantada. Sí, señora, buenas noches. Una pregunta. ¿Yo puedo solicitar a mi empleador una copia del contrato de mi trabajo sin que me ocasione algún inconveniente? Gracias. Sí, sí, es que de hecho siempre tienen que existir dos copias, dos originales. Uno se le entrega al trabajador y el otro al empleador para que se quede dentro del archivo de la empresa. Pero yo como trabajador tengo que tener muy claro cuáles son mis funciones y debo tenerlo, debo conocerlo. Generalmente a veces no los entregan y entonces cuando se encuentren con esa salvedad, ustedes pueden hacer uso del derecho de petición, hacen un escrito y solicitan de manera respetuosa que les entreguen una copia de su contrato de trabajo para tener conocimiento de lo que allí se pactó. Listo, gracias, muy amable. Con gusto. Ok, don Neiber Vela, puede encender su micrófono. Buenas noches. Tengo una pregunta ahorita mencionada sobre el periodo de prueba en un contrato definido. Yo hace más o menos 6 meses entré a un periodo de prueba con un contrato indefinido, pero la empresa me dijo que eran 4 meses. ¿Eso aplica? O sea, ¿son 2 meses también para un contrato indefinido? A ver, no le entendí. Me dice que tuvo periodo de prueba de 4 meses. Sí, pero entonces ellos me decían, después de los 4 meses tenemos que ascender, de lo contrario tienes que, o sea, no podía seguir más de 4 meses, pero era un contrato No, indefinido. se hizo mal porque debía ser solo 2 meses. El contrato de prueba no puede ser superior a 2 meses. Ok, no importa si es contrato definido o indefinido. No importa, si es contrato a término firme inferior a 1 año, no puede exceder la quinta parte del tiempo que se va a contratar. Pero siempre tiene que ser 2 meses. La norma lo dice claramente que el periodo de prueba es de 2 meses y que puede terminar en cualquier momento por cualquiera de las dos partes. Ok, listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Don William Millán, puede encender su micrófono. Lo escuchamos. Buenas noches. Mi pregunta Buenas noches. es la siguiente. Si en el año yo me incapacito, pues por X o Y motivo, más de 2 meses, ¿esto me afecta mis vacaciones o las primas como tal? No debería. Cuando pasa los 180 días, que si ya es mayor y ya es una enfermedad que me incapacita para ejercer mi labor cotidiana dentro de la empresa, debo acudir ante el fondo de pensiones para que me califiquen si tengo pérdida de capacidad laboral. Pero no puede afectarlo porque precisamente es una contingencia que cubre el seguro. En este caso, la incapacidad no la paga el empleador, sino la paga es la EPS. Entonces no debe afectarle para nada en su salario ni en sus prestaciones. Más si es por una razón de accidente laboral. Si es un accidente laboral, entonces la ARL le debe responder por eso. Después de que pase la incapacidad de 180 días, debe acudir a calificación para ver si tiene un porcentaje de pérdida laboral y que no sea inferior a cierto porcentaje.
tienen que pagarle la indemnización, la ARL. Por eso le digo, y ese dinero no va a salir del empleador, sino sale, por eso la importancia de pagar la seguridad social completa, porque cuando hay una contingencia de tipo que sea accidente laboral o simplemente una enfermedad común, o cubre la ARL o cubre la EPS. Entonces son ellos los que nos pagan esas contingencias. Muchas gracias. Con gusto. Don Jaime Céspedes. Buenas noches. Buenas noches, don Jaime. Mi pregunta es, yo venía desempeñando una labor, o sea, tenía un contrato a 3 años, solicité en la empresa que cambiar del cargo que venía desempeñando, me dan la oportunidad, pero me dicen que debía pasar mi carta de renuncia, ingresar al otro día al otro puesto. No se hicieron las gestiones de contrato y ahorita me están diciendo que para poderme pagar tengo que pasar una cuenta de cobro, pero que no aparezco con contrato. ¿Ahí qué figura legal se puede hacer? Ahí hay un contrato verbal y cuando es contrato verbal es un contrato a término indefinido. Y más que usted venía ya laborando con la empresa. Entonces es fácil demostrarlo. En caso que ellos digan que no, pues ahí tiene que acudir a una conciliación, que es lo más viable al inicio de llegar a un acuerdo conciliatorio. Pero si no firmaron contratos, si la empresa pasó por alto eso y se ha seguido ejerciendo la labor, sencillamente es un contrato a término indefinido, entonces tienen que cumplir con todo lo que el código establece de acuerdo a un contrato a término indefinido. Ah, ok, muchísimas gracias. Buenas noches. Una pregunta, su merced. ¿Dónde puedo solicitar yo ese contrato, ese reglamento de trabajo para el contrato indefinido? No, usted tiene que, para un reglamento de trabajo lo tienen que hacer internamente cada empresa. Entonces eso lo construyen de acuerdo a la cantidad de empleados, a la labor que se hace. Pero lo que sí se cumple es lo que dice el código en cuanto a deberes y derechos, pero un reglamento de trabajo interno lo hace cada empresa. Es deber de cada empresa tenerlo y hacerlo y darlo a conocer. En el momento en que yo firmo un contrato de trabajo, junto con la copia del contrato me tienen que entregar ese manual para yo conocerlo y saber qué puedo hacer, qué no puedo hacer y con qué cuento. Muchas gracias. Don Oscar Daza, por favor. Muchas gracias. Quiero cambiar las canales de la cubierta de mi casa y eso puede durar unos 5 días. ¿Qué clase de contrato debo hacer con la persona que va a cambiar esas canales? Puede ser ocasional porque es inferior a un mes el término. Entonces lo puede hacer, si usted dice que por 5 días, pues es mejor que lo haga por un tiempo que no se le vaya a pasar. Entonces, que le hagan el presupuesto, tanto económico como de tiempo, para que ellos digan cuánto tiempo exacto se va, para que no le vaya a ocasionar problemas. O si lo hace usted por 5 días, que la seguridad social sí la paguen por 8 días, proporcional, ¿sí? Por alguna contingencia. Entonces es importante y lo puede hacer como contrato ocasional o transitorio. Dale, Esto es vamos lo que me a... preocupa, que una persona se pueda caer o... Entonces, ¿cómo hago para curarme en salud de ese problema? Debe exigirles la afiliación al Sistema General de Seguridad Social. Debe pedirle la afiliación a la EPS, la afiliación al Fondo de Pensiones y lo más importante que es la ARL, que es la de riesgos laborales. Entonces, debe buscar una empresa que esté legalmente constituida y que cumpla con esos pagos de seguridad social integral. Muchas gracias. Con mucho Perdón, gusto. quería notar algo al respecto. Digamos, si la persona no tiene la calificación para trabajar en altura, todo será por tierra. ¿Perdón? Don Iván, ¿nos puede repetir, por favor? Que si la persona no tiene la calificación de trabajar en altura, va a tener problemas para ese trabajo también, aunque tenga la seguridad y la ARL. Sí,
Sí, gracias por la connotación, pues eso no lo hago yo pero sí, ahora se exige el trabajo en altura, la certificación, porque yo debo saber cómo manejar esto, cómo es los que se colocan en la cintura, ahorita me ayudan ustedes que tienen ese término, el arnés, ellos tienen que saber cómo manejar un arnés, cómo colocárselo, cómo moverse, porque ese es el problema que a veces tenemos trabajos en altura y por pereza no nos ponemos el arnés porque yo no me voy a caer y resulta que me resbalo y me caigo. Entonces no es lo mismo caerme desde una altura donde no tengo seguridad a caerme, pero estoy sujetado a un arnés, pues puedo quedar suspendido en el aire y no me pasa nada. Entonces, sí, también, don Oscar, tenga en cuenta lo que el señor Iván nos hace la connotación. Gracias, don Iván, muy importante. Gracias, Angélica. Bueno, creo que vamos a finalizar en este momento. Te voy a pedir que apoyes nuevamente con una pregunta. Tengo una anotación, yo al ser hermano hace rato y no me han llamado todavía. Ahorita un señor, ¿cierto? Charló sobre una incapacidad y si esto le afectaba las prestaciones sociales. Y realmente sí, porque la incapacidad no la paga el empleador, sino la paga la EPS con un 75% nada más de su salario. Entonces, se va a ver reducido su prestación social durante ese tiempo por ese 75%.